Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora usted va a estar viendo este video. Queremos hacer una reflexión sobre lo que es el capítulo 2 de Hechos y su versículo 38, donde el apóstol Pedro está hablando a los judíos para que ellos se arrepintieran y que se bautizaran en el nombre de Jesús para así poder recibir lo que es el don del Espíritu Santo. Hay algo que nosotros tenemos que entender con este pasaje. Y digo esto porque hay una discrepancia entre trinitarios y unicitarios, o solo Jesús. Pero solo Jesús, su teología es que no se debe de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que en el nombre de Jesús. Mateo 28, pues ahí dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y todo el que creyese y fuese bautizado, este será salvo. Lo expresó Jesús mismo. Y acá Pedro está hablando con sus paisanos, los judíos. Debemos de entender que los judíos no entendieron la llegada del Mesías, y hasta el día de hoy los judíos no creen en Jesús. Ellos no supieron interpretar los tiempos de la venida del Mesías. Recordemos que los discípulos o la gente que se aglomeraba le pedía señal a Jesús porque no estaban seguros, había una discrepancia. Y ellos le decían que les diera señales para ver si él era el Mesías. Pero Jesús fue cortante con ellos y les dijo: esta generación pide señales, pero señales ya no se les dará más. Ya Jesús había dado suficientes señales en cumplimiento de la profecía. Y él les dice: la única señal que ustedes van a recibir es que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así como estuvo Jonás. Estaba hablando de su crucifixión y de su levantamiento, que él resucitó de entre los muertos. En cierta ocasión también enfrentó a los escribas y fariseos cuando él les dice: ustedes cuando ven que el viento sopla del lado del sur dicen: hoy hará calor. Y en efecto, les dijo él, así sucede como ustedes lo están diciendo. Y cuando ven que el cielo está rojizo dicen: hoy va a llover. Y en efecto, eso es así como ustedes tienen el conocimiento. Pero él les dice: saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero ¿por qué no saben distinguir el tiempo en el cual están viviendo? Por eso Jesús les dice también ahí en San Juan 5:39: escudriñad ustedes que son maestros de Israel, escudriñen las Escrituras. O sea, escudriñen la Torá, escudriñen el Antiguo Testamento, escudriñen la ley, las profecías que hablan acerca de mí. Porque a ustedes, les dijo, les parece, o sea, ustedes están conscientes que allí está registrado de mi venida. Ellas, o sea, la Torá da testimonio acerca de esto que está aconteciendo, pero ellos no lo creyeron. Y como hasta el día de hoy los judaizantes, o sea, gran parte del pueblo de Israel, están esperando todavía la venida del Mesías, porque ellos no creyeron, y mucho menos en Jesús, que no llenaba los requisitos que ellos esperan. Jesús no llenaba los requisitos para que ellos pudieran creer que él era el Mesías, ¿verdad? Porque ellos esperan a un Mesías como gobernante terrenal, más Jesús venía como un gobernante espiritual. Por eso también las sediciones que se daban con el gobierno de Roma, cuando Jesús decía que era el rey de los judíos y Pilato sintió celos y él no quería entregar el puesto. Incluso Judas
Iscariote siguió a Jesús no con un interés espiritual, no con interés de que él fuese salvo, sino con un interés material. Judas decía: el día que Jesús derroque al gobierno humano y se siente, entonces yo voy a tener un buen puesto en el gobierno. Judas no interpretó también la función de Jesús como Mesías, como sacerdote, como rey. No entendió él eso tampoco. Entonces, ¿por qué digo esto? El enfoque de Pedro, cuando él dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro estaba hablando a judíos que no creían en el Mesías, judíos que rechazaban rotundamente la idea de que Jesús fuera el Mesías. Ellos decían: como un paisano, ¿cómo él puede ser Dios? ¿Cómo él puede ser el Redentor? ¿Cómo puede ser él el que nosotros esperamos? Entonces Pedro habla a los judíos tratando de decirles que Jesús era Dios. Entonces prácticamente para los judíos creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para ellos eso era como una idolatría. Para ellos era politeísmo, era creer en tres dioses, ¿verdad? Entonces Pedro está tratando de convencerlos de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. El pueblo de Israel se basaba en aquel texto que dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y a ellos no les cabía la idea. Por eso los escribas y fariseos, cuando Jesús perdonaba pecados, ellos decían: pero ¿quién es este que se está atribuyendo el perdonar pecados? Y perdonar pecados solamente Dios. Ellos no entendían que Jesús era Dios, ¿verdad? Ellos no podían entender lo que era la unión hipostática. La unión hipostática es un estudio científico que revela que Jesús, por su naturaleza, hijo de hombre, era 100% hombre, y en su naturaleza, hijo de Dios, era 100% Dios. Y Jesús tuvo que sujetarse a la naturaleza humana para hacer lo que él hizo. No lo hizo como Dios, lo hizo como un ser humano. Por eso dice Pablo allá en los Romanos capítulo 5 y versículo 12: porque por un hombre vino el pecado y contaminó a toda la raza humana, pero también por un hombre vino la salvación, ¿verdad? Por un hombre vino la salvación. Entonces, ¿qué pasa acá cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Pedro estaba hablando a judíos. Acuérdese que en los evangelios sinópticos cada escritor presenta a Jesús de una manera. Mateo presentó a Jesús como el rey porque hablaba a los judíos, y Pedro hablaba a los judíos con detalles porque él quería que los judíos, sus paisanos, creyeran en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, si Pedro lograba convencer a los judíos bautizarse en el nombre de Jesús, estaba hecho, lo había logrado. Porque que los judíos aceptaran a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, era algo a los ojos humanos imposible, como hasta el día de hoy. Es imposible quizá para muchos creer que un judío en nuestros tiempos pueda convertirse al cristianismo, pueda aceptar a Jesús como el Mesías. Y de hecho hay muchos judíos mesiánicos, muchos judíos que sí aceptaron a Jesús como Salvador, incluso pastores evangelistas que predican a Jesús como el Mesías, judíos. Entonces Pedro aquí estaba tratando de convencer a sus paisanos, a judíos, a que creyeran en el Mesías. Entonces, si ellos aceptaban el reto de Pedro, entonces Pedro los podía bautizar en el nombre de Jesús. Y si los bautizaban en el nombre de Jesús, de hecho lo estaba haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Porque Dios en la Trinidad, como Padre, la función de Él es enviar. Y Jesús, la función de Jesús es redimir. O sea, la palabra redimir en el griego quiere decir volver a comprar, rescatar a la humanidad cuando cayó en las garras, en las artimañas del enemigo, cuando la primer pareja, Adán y Eva, desobedecieron. Desde ese momento pasaron la potestad al dominio de Satanás. Pero más Jesucristo vino a comprarnos, vino a redimir. Ese es el papel de Jesús en la Trinidad. Y el papel del Espíritu Santo, pues, es santificar. Ese es el papel del Espíritu Santo, santificar, convencer al ser humano de pecado. Entonces, prácticamente, si Pedro lograba que los judíos aceptaran al Mesías, estaba hecho. Quiere decir que los judíos aceptaban a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Lo demás era obra del Espíritu Santo. Y acuérdese que en el día del Pentecostés, cuando hubo un derramamiento del Espíritu Santo, entonces ahí se completó la obra, porque Dios hizo una obra en los judíos. Y Él les dijo: y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de allí el Evangelio empezó a propagarse. Las personas empezaron a conocer a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Entonces Pedro estaba tratando de hacerle ver a los judíos que Jesús era Dios. Y por lo tanto, no hay tanto que redondear en este asunto. No hay tanto. La palabra es clara. Y así hay otros temas, como por ejemplo, ese va a ser quizá otro video, como ¿por qué Jesús se bautizó si Jesús no tenía pecado? Pues vamos a hacer otro video acerca de eso, y espero que esta aclaración haya llegado a su corazón y usted pueda comprender que para un judío es muy difícil, pues, aceptar a Jesús como el Mesías, como el Dios eterno. Que Dios les bendiga.